expositor, Señor. Te ruego tu bendición sobre cada uno de los diezmos de tus hijos, Padre, de esta congregación. Bendícelos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dejamos el lugar a nuestra hermana. Tomen su lugar, por favor. Dios les bendiga, hermanos. El tema de esta clase se llama Tercer sello de todas las cosas bajo el Cristo crucificado, que comprende injurias y molestias o inconvenientes. En el libro de Descubriendo el bien de todas las cosas, el tercer sello, comprende a las injurias y molestias o inconvenientes. A medida que nosotros seguimos a Cristo, al Cristo crucificado, Él permite que experimentemos injurias y molestias. ¿Qué son las injurias? Se define como la acción que lesiona la dignidad de otra persona. También significa atentar contra su propia estimación. ¿Alguien ha sufrido algo de esto que atentan contra la dignidad de usted? Pues Dios lo permite. Pablo dice que le confesó a Timoteo que él había sido inspirador del reino de Cristo. Él había perseguido al pueblo de Cristo. Y vamos a 1 de Timoteo 1:13. Primera de Timoteo 1:13. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice con ignorancia, en incredulidad. Al principio, nuestro Señor Jesucristo permitió que Saulo resoplara amenazas contra el pueblo de Dios. Y todavía aún permitió que los matara. Pero dice que eso fue en un principio. Él le confesó a Timoteo que él había sido perseguidor de los cristianos, pero Pablo fue convertido. Saulo fue convertido y por eso se le conoce como Pablo. En la página 72 de este libro dice que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, permite que sus discípulos sufran injurias, sufran males, injusticias, tratos injustos, violación de derechos, insultos ofensivos, calumnia abusiva, sentimientos heridos, pérdidas por daños y orgullo herido. Todo con el objeto para ayudarnos a descubrir lo que nuestro Señor Jesucristo quiere hacer en nuestra vida. ¿Hemos sufrido calumnias? Dios lo permite. ¿Hemos sufrido violación de derechos? Dios lo permite. Si escuchamos el testimonio de la hermana que vino a decirlo del problema que tenía en su casa, ¿verdad? Dios lo permitió. En el ministerio de la injuria viene una balanza. Esta clase tiene algo de relación con lo que nuestra hermana Marta nos compartió en la mañana. Y el ministerio de la injuria, en su lado de la balanza, nos permite que pasemos tratos ofensivos, calumnias abusivas, porque Dios quiere descubrir a Cristo en nuestro nuevo corazón. La hermana nos compartía y decía de los frutos del Espíritu. Dios quiere ver cuando vienen esas pruebas si tenemos amor,
fe, paz, templanza, si lo tenemos cuando viene eso. Y también nos permite cuando vienen esas injurias, esas calumnias, dice, también permite que descubramos el yo que tenemos en el viejo corazón. Porque en el viejo corazón tenemos orgullo, tenemos odio, tenemos ira. Por eso Dios permite todas las cosas para que descubramos, dice, en esta balanza, qué es lo que está trabajando más, el nuevo hombre o nuestro hombre carnal. Sufrir la injuria es parte de todas las cosas que Dios pone en nuestra vida para ver el bien que está persiguiendo en nuestra vida. Cristo es nuestro mejor ejemplo, Él fue perfecto. Y siendo perfecto, ¿sabe qué? También sufrió calumnias. Vamos a 1 de Pedro 3:18. Si alguien lo tiene y le puede dar lectura, por favor. 1 de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús no tuvo ninguna culpa, mas sin embargo, Él estuvo dispuesto a sufrir en esa cruz por usted y por mí. Sin tener pecado alguno, Él quiso llevar el castigo que nosotros teníamos que llevar. También nos hizo exentos, dice, Él fue el sustituto para llevar el castigo de muerte y de infierno. Nosotros no lo llevamos. Él fue el sustituto, Él dijo, yo lo voy a hacer, porque nos ama. Entonces Jesús cumplió para cumplir el plan maestro, y así nosotros nos pide, nosotros debemos estar dispuestos a sufrir pacientemente. Que no lo hacemos, ¿verdad? En la práctica no lo hacemos. Pero Dios quiere que aprendamos a sufrir pacientemente a manos de los injustos para poder ser purificados y santificados para poder seguir a Cristo. En la predicación del martes del hermano Carlos nos decía, ¿por qué Dios nos aflige? Y decía este pastor, nos aflige porque para que quede probado qué valioso es Jesús en nuestra vida. Por eso tenemos las circunstancias que estemos pasando. Cuando permanecemos firmes en Dios, dice, lo permite para ver qué tan valioso es Jesús para nosotros. Porque Él tiene todo diseñado, todo lo que usted esté pasando o lo que yo esté pasando, todo está diseñado por la mano de Dios. Y nos hablaban de Job, ¿recuerdan? Y decía que si Job sí murmuró también, ¿verdad? Sí murmuró, pero dice permaneció. ¿Y por qué permaneció? Porque él sabía que tenía algo aquí adentro en su corazón, algo verdadero. Y por eso Dios permite que pasemos por aflicciones. Los santos del Señor siempre han sufrido a manos de los injustos. El salmista, es un ejemplo, el salmista clamaba pidiendo ser liberado de hombre engañoso e injusto. Salmo 43:1, hermanos. Dios nos deja en la palabra de Dios ejemplos de personas que sufrieron y que nosotros tampoco no somos la excepción también para poder padecer algo y tener una reseña de qué es lo que hicieron ellos y qué Dios hizo también en ellos. Salmo 43:1. Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre de engaño e iniquidad. El salmista reconocía a Dios como el juez justo. ¿Qué le está pasando o qué nos está pasando, hermano? Hay un juez justo. Él es el que va a defendernos, como decía el salmista. A él reconoció que había un juez justo y el único que podía defenderlo. Podía defenderlo de las acciones malvadas de los que lo estaban persiguiendo. Él podía ser liberado del hombre sin ley. Nosotros también podemos ser liberados si confiamos en nuestro Dios. Dios siempre libera a su pueblo después de que ha aprendido la lección espiritual. Tenemos que aprender la lección. Cuando estamos en circunstancias, Dios no nos quiere matar, no nos quiere acabar. Él quiere que aprendamos una lección en esa circunstancia que nos está enviando.
Él nos ama y quiere que aprendamos de Él. Un ejemplo que nos marca en este libro son los 10 espías. Ellos causaron mucho sufrimiento al pueblo de Dios y también causaron mucho sufrimiento a Aarón y a Moisés. ¿Cuántas veces como congregantes hemos metido ideas negativas a la casa de Dios y poniendo a veces en angustia a los mismos congregantes y a los pastores? En este caso dice, los 10 espías los mandaron a que fueran a ver a la tierra que fluía leche y miel, para que fuera a ver cómo estaba el terreno. Mas sin embargo ellos, ¿con qué idea vinieron? Una idea engañosa: nos van a matar porque son más grandes que nosotros. ¿Y qué ocasionó? Todo el pueblo se contaminó, se contagió de la misma idea que ellos traían, y también esto provocaron que estuvieran hablando mal de Aarón y de Moisés. Vamos a Números 14:36. Bendito su nombre. Números 14:36. 14:36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Entonces condujeron a toda la población a que estuvieran a punto de revuelta contra Dios y contra los líderes que tenían. David, otro ejemplo, vuelve a mencionarlo, fue otro líder que sufrió injurias y calumnias. Salmo 31:13. Bendito su nombre. Salmo 31:13. Porque he oído afrenta de muchos, miedo por todas partes, cuando consultaban juntos contra mí e ideaban quitarme la vida. David sufrió tanto que tuvo terror. Leímos la palabra, dice que atentaban contra su vida. Dice que él llegó a tener temor por todos lados. ¿Se imagina? Yo creo que nosotros no hemos probado una angustia como la que probó David. Pero ¿qué con las angustias que Dios nos ha mandado? A veces nos provoca temor, nos provoca miedo. Mas David dice, vivió para llevar el plan maestro de Dios. Reconoció que era parte de lo que Dios le estaba enviando para cumplir su propósito, el propósito de la voluntad de Dios en su vida. Pero esto, dice, sirvió para purificar y purgar a David de su vida, del yo, y llevarle a una relación espiritual. Hace rato la hermana Marta explicaba y decía de los pámpanos. ¿Dónde están los pámpanos? Y nos explicaba que están dentro de. Y nosotros necesitamos estar adheridos a nuestro Señor Jesucristo y poder tener una relación espiritual más íntima con nuestro Señor en las circunstancias que estemos atravesando. Dios es un Dios de pactos, porque Él dijo, no te dejaré, estaré contigo hasta el fin. Por lo tanto, si nosotros estamos adheridos como los pámpanos en la vid, entonces vamos a poder tener esa relación espiritual y poder decirle a Dios, gracias por las cosas que estás enviando a mi vida, y poder decirle que Él cumple su palabra. Porque Él cumple la palabra de Dios en nosotros. Cuando le creemos, cuando estamos pasando la prueba y permanecemos, Él cumple, porque Él es un Dios de pactos. Bendito sea su nombre. Otro ejemplo que nos menciona este libro es de Jeremías, el profeta Jeremías. Él fue un siervo de Dios y también sufrió injurias e injusticias a manos de los israelitas. Tanto fue así, dice, que el pueblo lo rechazaba porque él les estaba avisando que se arrepintieran de la idolatría que había en el pueblo de Israel. Y les decía, arrepiéntanse. Estaba advirtiendo constantemente. Él sabía que el pueblo no le estaba obedeciendo. Mas sin embargo Dios le dijo, sigue llamando, sigue proclamando, sigue diciendo que se arrepientan. Tal fue el rechazo y la rebeldía del pueblo, que dice que él tuvo angustia mental. ¿Se imagina usted qué es una angustia mental?
Cuando tenemos pruebas, cuando tenemos circunstancias y más cuando son de dinero a veces, no podemos a veces ni dormir. Y dice que esta angustia le causó angustia mental a Jeremías, al profeta Jeremías, que hicieron que su rueda de la esperanza girara al revés, contrario a lo que debería de estar de acuerdo a lo que Dios le pedía. Pero Dios lo permitió porque Dios estaba trabajando para que descubriera qué tenía en su corazón y también qué tenía en su viejo corazón. Nos vuelve a mencionar a David. Y David también sufrió injurias de un corazón herido. Salmo 109, 21, 22. Bendito es su nombre. Y tú, Jehová Señor, haz conmigo por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. David tenía fe en la santidad y justicia del Señor, lo cual al final lo hizo saber que Él lo iba a librar. Los salmos precisamente son esos cánticos que nosotros debemos estar entonando en el momento de la angustia. David sí tenía fe que Dios lo iba a liberar y que lo iba a sanar de las heridas de su corazón. ¿Cuántos de nosotros tenemos heridas en el corazón por causa de la familia, de algún hermano en Cristo? ¿Cuántas heridas hay en el corazón? Pero dice David en el 21, y tú, Jehová Señor, haz conmigo por amor de tu nombre, líbrame, porque tu misericordia es buena. Entonces, todos padecemos en algún tiempo. Todos hemos padecido algo, y a la medida que aprendemos, empezamos a tener compañerismo con el Cristo crucificado. Cuando han venido las injurias, Dios ha permitido a veces que uno en algún momento sienta que no hay nadie. Pero ¿sabe qué? Por eso Dios puso ese altar de la oración. Porque Dios, cuando está viendo que estamos pasando por injurias y calumnias, Dios permite que estemos a solas y para descubrirnos que yo debo de estar adherido a Dios para tener gozo, paz y poder quitar de mi yo todo orgullo, todo odio que pueda tener. Y ¿sabe qué? Uno reconoce y solito va a orar a los pies de Jesús, y Jesús viene y puede sanar aquellas cosas, aquellas heridas que han dejado en nuestro corazón. Entonces, nosotros tenemos que aprender a estar adheridos a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también dio testimonio de ello. Filipenses 3, del 7 a 8. Filipenses 3, del 7 al 8. Pero las cosas que para mí eran ganancias, he las reputado pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo. Debido a la gracia iluminadora de Cristo, Pablo ganó correctamente ganancias cuando él siguió a Jesús. El apóstol Pablo dio testimonio de que él había perdido. Recuerdan que él perseguía a los cristianos y reconoció que sí había perdido reputación de la herencia familiar. Él tenía un buen cargo y perdió reputación. Perdió celo religioso. Él perseguía. Él tal vez amaba la religión católica y estaba persiguiendo a los discípulos. Y también perdió hechos externos llenos de orgullo, porque él al perseguir a los cristianos se llenó de orgullo, de perseguir, de matar. Mas sin embargo, él reconoció que tuvo ganancias.
Él tuvo la justicia de Cristo por la fe, porque Él después le siguió con todo su corazón. Celo espiritual verdadero. Celo espiritual verdadero por las cosas de Dios. También Él tuvo la ganancia de tener la sabiduría y conocimiento de Cristo Jesús. Hemos escuchado de nuestra hermana Hicks que nosotros no somos nada. Nada, la profesión que tengamos no es nada, pero dice que aquí, ¿quién era este Saulo? Era una persona importante, mas sin embargo dice aquí él reconoció, ganó sabiduría y conocimiento de Cristo Jesús. Aquel que ha perdido todas las cosas, pero gana la sabiduría y el conocimiento de Cristo, es uno que ha salido ganador. Nosotros no somos perdedores. Para allá afuera pareciéramos perdedores, pero permaneciendo, creyendo en lo que Dios está haciendo en nosotros, obtenemos ganancia. Tenemos la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo y nos hace ganador a causa de las pérdidas que nosotros hemos adquirido. Si hemos escuchado el testimonio de nuestro hermano Nelson, él tenía un buen cargo. Y cuando decidió seguir a Jesús, hubo pérdidas, pero tuvo ganancias. Y eso mismo está aplicado para nuestra vida también, bendito su nombre. Pablo mostró menosprecio por todas las cosas perdidas por causa de Cristo. Dice, contándolas como estiércol. Hace rato lo leímos. Dice, ¿qué diferencia vemos con nosotros? Algunos que hemos acabado amargados. El martes nos hablaban de esto. Y decía, no precisamente así como lo expone el libro, pero decía el hermano, ¿cuánto amas a Jesús? ¿Cuánto vale para ti Jesús? Nos dice la hermana Hicks que nosotros podemos ver a gente que de acuerdo a las circunstancias que Dios ha enviado a su vida, ha terminado amargada y en contra de Cristo, por las dolorosas pruebas, angustias e injurias. Entonces, ahí podemos dar y demostrar qué tanto vale Jesús para nosotros. Mas, sin embargo, dice aquí, esa amargura los ha hecho abandonar su fe y su deseo de servirle a Dios. Que no sea ese el caso en nuestra vida, que cuando venga la angustia, cuando venga las injurias y las molestias, que sea para permanecer con nuestro Señor Jesucristo. Porque sí hemos sido testigos que en muchos, ¿verdad?, ha provocado amargura. Mas, sin embargo, en el ejemplo que nos dieron de Job, Job pudo permanecer. Sin embargo, dice, nosotros podemos encontrar los que vamos, o como decía la hermana Marta en la mañana, cuando estamos adheridos a nuestro Señor Jesucristo, venga la prueba, venga la situación que esté, va a causar en nosotros satisfacción gozosa de conocer a Cristo Jesús. Conocer el amor que Él nos da. El amor que Él nos da a través de su palabra. La palabra de Dios nos habla como Padre, nos habla como amigo. ¿De qué manera nos está hablando en estos días? Usted y yo lo sabemos. Cada uno de nosotros experimentamos de qué manera Dios nos está hablando. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros adquirimos satisfacción y gozo por lo que estamos pasando, estamos estimando todas las cosas que Dios está permitiendo en nuestra vida para podernos dar una excelencia espiritual. No somos perfectos, porque no somos perfectos. Aquí no estamos ni compitiendo el uno con el otro. Simplemente una experiencia que es diferente a la de cada uno de nosotros es para podernos llevar a una excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer en Él y valorar cuánto vale Jesús para nosotros. Así que los sufrimientos de las pruebas, las angustias e injurias, con el Cristo crucificado, son enviados para purificarnos y limpiarnos, de modo que nosotros estemos proclamando a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué angustia, qué injuria, qué molestia estamos pasando? ¿Sabe qué? Es para decirle a Dios, tú eres justo, tú eres bueno, y todas las cosas nos ayudan a bien. Las molestias o inconveniencias. Cuando sufrimos molestias o inconveniencias, nos vemos tentados a impacientarnos y desconfiamos del nombre de Dios. La inconveniencia quiere decir falta de comodidad, quiere decir un problema,
algo difícil, algo incómodo o inapropiado. En esta vida Dios nos permite pasar por muchas situaciones como estas de inconveniencias. Un ejemplo para poderlo entender está en Abraham y Sarai. Dios ya le había dicho a Abraham y a Sarai que Él les iba a conceder un hijo. Pero Dios sabía el tiempo en el cual Él iba a enviarles al hijo. ¿Qué pasó? Conocemos la historia. ¿Qué pasó en Sarai? Hubo molestia, hubo impaciencia. Se molestó y ella quiso arreglar las cosas a su manera. Todavía se lo platicó a su esposo y le dijo, mira, voy a decirle a mi criada que preste su matriz para que pueda concebir. Dios no le dijo así. Dios le dijo que iba a concebir un hijo. No le dijo el tiempo, pero sí le dijo que iba a darle un hijo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dice, ella, como vio que era estéril, se apresuró a hacer las cosas y Agar se embarazó, tuvo al hijo y ¿ocasionó alguna satisfacción? No. Provocó aún más problemas, porque después Agar pensó que como ella sí pudo dar un hijo, pensó que iba a sobrepujar en estima a Sara, mas sin embargo no pasó así. ¿Y qué pasó después con Sara? Sara en su orgullo también, en su enojo, empezó a menospreciar a Agar, tanto así que Agar tuvo que huir de ese lugar. Mas sin embargo vemos que el primogénito no iba a ser Ismael, el hijo de Agar, el que Dios estaba preparando. Dios ya le había dicho a Sarai y a Abraham que Él sí les iba a cumplir. Mas sin embargo, Dios permitió todo esto porque Él tenía una manera especial y un tiempo especial para el cual cumplirlo. ¿Estamos desesperados por algo? ¿No tenemos a lo mejor trabajo? ¿No está resuelta todavía una petición? ¿Sabe qué? Dios tiene una manera especial y un tiempo especial por el cual Él va a cumplir las cosas. Y eso era lo que no entendió Sarai y Abraham. Él tenía el tiempo especial. ¿Y cuál fue ese tiempo especial? Que estando ya en su vejez, Dios permitió que esa matriz fuera fructífera. ¿Por qué nos desesperamos muchas veces? Porque no le creemos a Dios. Él tiene el tiempo especial para nuestra vida. Tú que estás aquí como joven señorita, a veces te desesperas. Y más cuando empiezan las situaciones de que, ¿y por qué no te has casado? Si tú estás teniendo una relación especial con Dios, Él tiene el tiempo especial y la persona especial para ti. Y para todos aquellos que tenemos problemas, situaciones, enfermedades, Dios tiene el momento especial para darnos la respuesta, el tiempo especial. Las inconveniencias designadas por Dios siempre revelan lo que vamos a tomar. Si estamos sufriendo ahorita alguna inconveniencia, que ya estamos desesperados porque Dios no nos responde, vamos a hacer dos cosas. Una, ¿vamos a tomar impacientemente lo que sea? ¿O pacientemente esperaremos a que Dios obre a nuestro favor? Yo recuerdo cuando iba a ser intervenida, si yo ya estaba impaciente y la hermana me decía, me acuerdo que me visitó y me decía, ¿ya le preguntó a Dios qué quiere? Y no sabía ni qué, pero yo dije, sí, Dios, la paciencia. La paz que necesitaba tener. Entonces en las inconveniencias puede haber dos cosas. O nos arrebatamos a hacer nosotros por nosotros mismos las cosas, o somos pacientes a esperar el favor de nuestro Señor Jesucristo. Más vale que esperemos pacientemente a lo que Dios va a hacer a nuestro favor en el tiempo que Él lo tenga designado. Él trajo mucha aflicción a tantas vidas. Él ha traído tanta aflicción a tantas vidas como hasta hoy. El ejemplo lo vimos con Sarai. Ella tenía que esperar el plan de Dios. Ella tenía que esperar el tiempo de Dios. Las inconveniencias son de Dios. Y nos marca aquí la hermana que las inconveniencias pueden ser, y nos marca así sencillo. Una inconveniencia se nos acaba el gas. Hace rato pasó algo así en la cocina pastoral.
en la cocina de aquí de la iglesia. Se acaba el gas y somos impacientes y Dios lo permite. También nos menciona otro ejemplo y dice, se te acaba la gasolina de tu auto y son inconveniencias o molestias. También nos manda a ejemplos más fuertes. Por ejemplo, hay una inundación y pierdes todo lo que tienes en tu casa. Son molestias, ¿sí? Nuestros hijos a lo mejor no están respondiendo en la escuela. Son molestias y Dios lo permite. Entonces, Él tiene en esas inconveniencias un bien escondido. Hay dos cosas que debemos hacer en las inconveniencias. Cuando esas inconveniencias están trayendo dolor a nuestra vida, en lugar de mostrar incomodidad, nosotros debemos hacer una pausa. Allá afuera dice, cuente hasta 10. Y después nosotros decimos, puedo contar hasta 1000 y no tengo paz. Pero Dios nos dice, haga una pausa y reconozca la verdad, diciendo, Dios hace que todas las cosas obren para bien. A veces nos caemos, a veces nos resbalamos y le echamos la culpa, la cáscara, lo que sea. Hay que hacer una pausa y decirle a Dios, Él hace que todas las cosas obren para bien. Decía algo nuestra hermana Marta, dice, en todo el día nosotros debemos de tener el almacén en el corazón para poder tener algo de la palabra de Dios en donde estemos, en el trabajo, en la calle. Entonces, dice, si tenemos este proceso de molestias o inconveniencias, poder hacer una pausa y decirle a Dios, todas las cosas obran para bien. Y 2, arrepentirnos de nuestro orgullo de revelación y redención que nos saca del tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos arreglar las cosas rapidito. Por ejemplo, podemos estar sin empleo y sale un trabajo. Pues ya aunque sea de esto, pero yo lo hago. ¿Estamos esperando el tiempo de Dios? Ese no es el tiempo de Dios. Entonces, sí es importante que estemos adheridos a nuestro Dios. Decía el hermano o la pastora decía ese día, los viernes se ora y hay una lista y se ora por trabajo. Pero ¿y qué si nada más mando mi petición y no estamos? ¿Estamos adheridos al plan de nuestro Dios? Necesitamos arrepentirnos de nuestro orgullo de revelación y redención. Dios diseña las inconveniencias justamente para nosotros. Que se nos pase el autobús porque ya tenemos que ir al trabajo, Dios lo permite. Son inconveniencias justamente para nosotros. Y dice que son como piedras para podernos apoyar para subir a un nivel más alto, espiritualmente hablando. Dios permite esas inconveniencias para poderle decir a Dios, gracias. Dice, es una piedra que permite que me pueda subir y poderle decir a Dios, gracias por lo que estoy pasando. Gracias por la situación que estoy viviendo. Gracias por las calumnias que están manifestándose en mi contra. Gracias. Dios diseña las inconveniencias y nosotros debemos de tener un ascenso espiritual, en un plano espiritual. Si es cierto, no actuamos a veces rápidamente y nos desmoralizamos, pero tenemos que correr a ese lugar de refugio, a ese lugar donde Dios nos escucha perfectamente y nosotros poderle decir a Dios, todas las cosas obran para bien. Dios tiene una buena lección de verdad eterna para enseñarnos en medio de cada inconveniencia. Cada inconveniencia es una lección que hay que pasar. A veces si tenemos mascota, los animalitos, ¿verdad? Luego hacen travesuras. Inclusive a veces llegan hasta ensuciar el uniforme del hijo o de uno. Son inconveniencias y pobre perro porque a veces sale hasta pateado o golpeado con lo que traemos. Dios permite las inconveniencias porque Él está en medio de todo lo que nos acontece. Dios hizo un milagro en Sara y Abraham cuando Él restauró el poder procreador de Sarai. Entonces, Dios sabe el momento exacto en el cual Él va a obrar en nuestra vida. Como ese canto que dice, Él está abriendo camino, ¿sí?
Él está abriendo camino porque Él está haciendo el trabajo. Solamente nos toca a nosotros creerle a Dios y Él lo va a hacer. Dice, quitando cadenas, sacando espinas, Él lo va a hacer. Bendito sea su nombre. Así como hizo el poder procreador de hacer ese milagro en Sara en su vejez, es lo mismo que va a hacer en nosotros. La hermana Marta decía hace rato, solamente un milagro de Dios es el que puede hacer en su vida, en su familia, dijo. Solamente un milagro de Dios. ¿Sabe qué? Solamente un milagro de Dios es el que puede hacer en nosotros para poder soportar ese sello que Dios ha permitido para que nosotros estemos creyendo que todas las cosas obran para bien. Pasamos por pruebas, pasamos por angustias, por durezas, por injurias y molestias. Dios todo las permite porque Él quiere hacer un milagro en nosotros. Bendito sea su nombre. Y tenemos que reconocer que Dios es el autor de cada situación, de cada inconveniencia que pase en nuestra vida. Basta ya de decir, es por culpa del hermano, es por culpa del pastor, es por culpa de mi patrón. Son inconveniencias que Dios permite. Yo recuerdo en este mes que pasó de febrero, nos dijeron a todos los trabajadores que nuestro patrón estaba pasando por una crisis financiera y que pues teníamos que nosotros en ese mes ceder nuestra cantidad para que él pudiera suplir su necesidad. Y nos mandaban a decir que fuéramos pues solidarios con él. Sí, hubo mucha murmuración y de mi parte también. Después yo le dije a Dios, si tú lo permites, Señor, si esta inconveniencia tú la permites, es porque me vas a enseñar algo. No lo entiendo, pero no sé cómo voy a vivir el mes que sigue, pero tú sabes. Y todos andábamos angustiados, todos los maestros. Y gracias a Dios, porque nosotros tenemos que aprender a ir a ese lugar de la oración, donde nosotros podemos hablar con nuestro Dios, como hablamos con una persona así en vivo. Él nos escucha en ese lugar de la oración. Y sorpresa para todos, lo que nos habían dicho, Dios se encargó de resolver la situación del patrón. Y yo le di gracias a Dios porque nunca soy la primera en que me llamen a cobrar, nunca soy la primera. Como soy del grupo de 6º grado, pues soy la última. Y en esa ocasión yo ya me iba y me regresaron y me dicen pase a dirección, me dan mi encargo y ya cuando salí dije gracias, Señor, porque tú eres el Dios de las inconveniencias, tú eres el Dios que hace milagros que nosotros a veces no te creemos, pero Dios es el Dios de las inconveniencias. Él es el autor de todas las inconveniencias que pasen en nuestra vida. A veces actuamos como niños y acusamos a Dios. Lo acusamos de que no estén pasando las cosas como nosotros queremos. Pero esas inconveniencias vienen de parte de Dios y acusamos muchas veces a Dios de no ser justo con nosotros. Dios es justo en todas las cosas que Él está permitiendo en nuestra vida y Él ha diseñado cada situación en nuestra vida, cada inconveniencia, cada molestia, cada angustia, cada dureza y cada prueba. Él ha diseñado la medida exacta que necesitamos cada uno de nosotros. Todos padecemos. De alguna u otra manera, todos estamos padeciendo alguna inconveniencia, alguna injuria, pero Dios nos da la medida que necesitamos, exactamente la que podemos cargar cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender a reconocer que Dios es el autor de las inconveniencias y que Él hará que obre para nuestro bien. Cuando nosotros nos rendimos a Él, cuando dejamos que nuestro poder carnal se una al poder de Dios, nosotros no vamos a poder hacer nada,
Nuestro poder carnal se queda ahí. El que hace sobrepuja y todas las cosas es nuestro Dios, porque Él tiene un poder omnipotente. Él todo lo puede y Él sabe en qué momento, en qué circunstancia, en qué situación Él va a obrar, como se lo dijo a Sara, como se lo dijo a Abraham. Yo les voy a dar un hijo, pero ellos se desesperaron. Dios sí sabía que ellos iban a llegar hasta la vejez, pero para darnos testimonio a nosotros que aún en la vejez que ellos pasaron, Dios es el Dios omnipotente, que Él es el que puede hacer las cosas y que el único redentor es nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros nos toca esperar el milagro que viene en camino. Bendito sea su nombre, aleluya. Y que Él hace que todas las cosas obren para nuestro bien, que todas las cosas obren. Platicando con mi hermano decía nuestro pastor, pareciera que los pastores estamos pasando por muchas situaciones y los congregantes. Mas sin embargo, si pusimos atención a la predicación del martes, es porque Dios lo está permitiendo y nos está probando cuánto vale Jesús para nosotros. ¿Cuánto vale en la inconveniencia que estamos pasando? ¿Cuánto vale Jesús para nosotros? Y vamos a 1 de Samuel 14:6. 1 de Samuel. Primero de Samuel 14:6. Su palabra dice así: dijo pues Jonathan a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Tenemos un Dios todopoderoso y Él es capaz de obrar a favor de su pueblo. Como dice aquí, lo volvemos a leer todos. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Bendito sea su nombre, aleluya, bendito sea su nombre. Jonathan en ese momento estaban pasando por una situación donde iban a ser atacados. Había multitud y dice que él estaba y su escudero y le dijo: ven, ojalá, dice aquí, quizá hará Jehová por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con multitud o con poco número. Nada más eran ellos dos. Y dice que Dios, hubo confusión en los, no me acuerdo cómo se llaman, hermanas, filisteos. Hubo confusión entre ellos y entre ellos mismos empezaron a matar. Entonces, hermano, ¿qué situación estamos pasando? Dios no nos va a dejar solos. Dice que Él puede salvar con multitud o con poco número. Dios es el Dios todopoderoso, el único que pelea por nosotros, el que dio su vida y derramó su sangre hasta la última gota, pero Él quiere que nosotros podamos permanecer. ¿Qué es cierto? Tenemos pérdidas, sí, pero tenemos mayor ganancia. Tenemos la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué, hermano? La sabiduría y conocimiento viene de Dios. Esa sabiduría que está en su palabra, y poderle decir en el momento que venga cualquiera de estas partes del sello del Cristo crucificado, poderle decir a Dios: tú obras para bien, tú estás haciendo lo justo en mi vida, y que dejemos de ser como niños, acusar a Dios porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos. Dios no es culpable, mucho menos los pastores, ni los diáconos, ni los sugieres, nadie. Dios permite todas las cosas porque Él quiere que aprendamos algo de Él, que estemos adheridos a Él, bendito sea su nombre, y que podamos permanecer y poder calcular y poder decirle: ¿cuánto vales? Porque en el ejemplo que nos da nuestra hermana Hicks, nos está diciendo cuánto. Ella dice en su libro
¿Cuántos, dice, cuántos de mi generación? Está hablando ella de su generación. Dice, ¿cuántos de mi generación se han ido, están amargados, rechazando la voluntad de Dios? Y si hablamos de nuestros tiempos, si yo hablara de la mía, ¿cuántos de mi generación ya salieron de aquí amargados y rechazados? Rechazando la verdad de nuestro Señor. Dios no nos quiere matar. Él nos está probando. Bendito sea su nombre. Y para que entendamos que todas las cosas, obran para bien. Y que cualquier circunstancia que estemos pasando, como dice esta clase, hagamos una pausa. Allá afuera dicen contar a 10. Hagamos una pausa y decirle, gracias Dios, ayúdame a encontrar el bien escondido que está en esto que me está pasando. Y la otra, arrepentirme de mi orgullo, de mi ira y de mi orgullo de revelación y redención. Nosotros nos desesperamos, sí, pero Dios tiene el tiempo exacto. De Él son todas las cosas y todo obra para bien. Bendito sea su nombre. Bendito Jesús, aleluya. Bendito Señor. Si se puede poner de pie, vamos a...